Hello, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con la lectura, entonces, de El Enano, desde donde nos hemos quedado. La lectura está bien sabrosa, me gusta por los detalles que ofrece y el contexto de la época, mediados de los 80, un poquito en ese lapso es que nos estamos moviendo. Así que, sin mayor dilación, vamos a empezar con la lectura. En primera persona, Fernando Ampuero se pregunta, ¿y cómo repartía mi tiempo entre la literatura y el periodismo? No lo repartía. Escribía a toda hora, cuando me era posible, pues la faena periodística exigía noches de desvelos. El Perú político parecía montado en una desenfrenada montaña rusa, y el staff de Caretas hacía un periodismo con cama adentro. Los cierres de amanecida, las comidas a deshoras, los infinitos paquetes de cigarrillos, el whisky en el desayuno, no eran más que el reflejo de aquella época en que arreciaban el terrorismo, los apagones y los genocidios de ambos bandos. Faltaba la luz, faltaba el agua, el dólar era una demencia colectiva y desde suntuosas guaridas de la selva, el narcotráfico definía el poder adquisitivo de los sueldos. Algunas noches, a la luz de un lamparín, escribía un cuento o un poema. Contaba, entre otras historias, las vicisitudes de una adolescente que se había zumbado a un barrio completo. Pero unos momentos después, como se hace con una radio a la que se le mueve el dial, toda mi atención se concentraba en el zafarrancho de miles de desplazados huyendo de sus tierras, de miles de familias llorando por sus padres, hijos o esposos desaparecidos, de miles de burgueses desencajados migrando hacia la pacífica Costa Rica. La literatura y el periodismo me sumían en un torbellino. Ningún peruano, a decir verdad, escapaba a esa sensación. Y a todo ello los embates de la historia, los grandes acontecimientos abriéndose paso. El presidente García Pérez pretendió estatizar la banca y el escritor Vargas Llosa lo paró a través de un surrealista duelo de mítines que ambos protagonizaron por costa, sierra y selva. La oposición creó la alianza electoral Fredemo y la banda presidencial acabó en manos de un desconocido ciudadano japonés, Alberto Fujimori. El nuevo régimen soltó el paquetazo de severos ajustes y el asesor Montesinos empujó a Fujimori al autogolpe del 5 de abril y consecuentemente a la corrupción, al saqueo del país. Y además en mi galaxia personal, que era rica y variada, y tan ajena a las rencillas de las que me ocupo en este lado, me tocó sufrir una experiencia estremecedora. Me habían invitado a navegar en un crucero por Tierra de Fuego, que consistía en pasear por desolados y maravillosos parajes de la Patagonia, cruzando de ida y vuelta el estrecho de Magallanes. La expedición a bordo de una nave con todas las comodidades se promocionaba con el eslogan de una nave con todas las se promocionaba con el eslogan una visita al fin del mundo. Y poco nos faltó para que se convirtiera en una estadía permanente en el otro mundo. Unas 20 personas en dos Zodiacs avanzábamos por el ventisquero Garibaldi, el azul fabuloso de los témpanos, las orillas nevadas, los pingüinos y la inmensa pared de hielo de un milenario glaciar nos habían quitado el habla y de pronto, en ese silencio oímos un estrépito ensordecedor. Tras un compacto alud desprendido del glaciar,
Cayeron toneladas de hielo al mar y levantaron en cosa de segundos una ola de maremoto. Ni el más optimista de los expedicionarios lo dudó un instante. Esto es el fin, nos dijimos, y el aparatoso naufragio de los Zodiacs, uno volcado y el otro zozobrante, no hizo otra cosa que confirmar nuestros temores. Sin embargo, milagrosamente, nadie murió ahogado, ni golpeado por un hielo, ni congelado en aquellas aguas tan frías de las que se decía que no permitían la supervivencia humana más de 5 minutos. Una nave francesa nos rescató y todos pronto respiramos felices. Al cabo de unas horas, celebramos en grande por el hecho de seguir vivos, aunque la mitad de las risas, los bailes y los brindis, el que menos de cuando en cuando perdía el hilo distraído. Y esto era, creo yo, porque la muerte nos había mirado fijamente con sus ojos insondables. Unas semanas más tarde, de regreso a Lima, salí a dar una vuelta por la entonces muy populosa calle Ocoña, el Wall Street del dólar informal o dólar negro, y el hormigueo de cambistas y clientes se me antojó tan inútil y desesperado que me senté a escribir una novela. Conjuro indispensable, sea usted autor o lector, contra el sinsentido de la existencia. ¿Y qué hizo H en este tiempo? Prosiguió con su larga estela de programas en la tele, seguidos de teatrales clausuras, pero en lo que a mí respecta, dejó de dar la lata. Y por esos días advertí, como un behaviorista más, la elemental mecánica de mis conflictos con H. Mis broncas y trenzadas con H respondían a la ley de causa y efecto. La causa, de modo invariable, era siempre él. Lanzaba un mandoble y aguardaba atento como un rottweiler babeando y enseñando los colmillos. El efecto también, de modo invariable, era yo. Me reía, soltaba una burla que le llegaba por los diarios o por correos de brujas, como ya lo he dicho, y rara vez, dándole en la yema del gusto, le retornaba el mandoble. Si él no atacaba, por lo tanto, nada pasaba, así de sencillo. Y no bien volvía a la prensa escrita, nada pasaría por varios años. El silencio de H, entre fines de los 80 y comienzos de los 90, fue una sólida pared. Ni un ceño fruncido, ni una mísera ceja enarcada. ¿Qué le sucedía? ¿Dormía el monstruo? ¿Había sido dominado por sus remordimientos? ¿Se hallaba tramando la madre de todas las venganzas? No lo sabía. Cada cierto tiempo aparecía yo, fotografiado, en los días o en los diarios, ya sea porque publicaba un libro nuevo o se ventilaba un lío de caretas, sin que con ello, oh sorpresa, suscitara nuevos improperios. Se había tranquilizado. Ya no temía que le hiciera sombra. Ya no le irritaba que el resto de los mortales pudiéramos hacer cosas. Ya no lo asumía todo como una amenaza a su brillo personal. ¿Qué rayos estaba carburando el infecto enano? The answer is blowing in the wind, cantaba una vieja canción del viejo Bob Dylan en la casetera de mi auto. Tomé una bocanada de ese aire y lo comprendí. H busca un nuevo terreno de combate, me dije hablando solo. Eso era. Quería pelear con otras armas, y a lo que se dedicaba por entonces era a fundir y templar los aceros de dichas armas. H quería hacer literatura. Me habían llegado rumores de que se aprestaba a iniciar el primer capítulo de una novela. Ahí, en cuanto le fuera posible, en cuanto se sintiera autorizado por el éxito de un libro suyo, volvería a trenzarse conmigo. Y bueno, aquello tenía su lógica.
Yo estaba publicando libros que obtenían buenos comentarios y agotaban ediciones. Tiradas modestas, por supuesto, considerando nuestro endeble mercado, pero, para mí, muy significativas. Y él, con la envidia que se le chorreaba por las orejas, se disponía a demostrar que en tales menesteres me haría daño. Qué bueno, pensé. La ficción a lo mejor lo ayuda a entender que en muchas cosas ha actuado como un idiota. Tal vez hasta lo humanicé y dé un poco de luz y alegría a su vida. Sin embargo, nada sucedía, o si se quiere, sucedía lo de siempre. Se peleó otra vez con los empresarios del canal en el que trabajaba. Conducía, el sintonizado programa En Persona, renunciando airadamente, aunque, esta vez, a manera de corolario, dejaría al gremio periodístico con la boca abierta. Escribió una dolida e inesperada carta que envió al diario El Comercio. Una carta de arrepentimiento, una carta que manaba lágrimas por todos sus errores cometidos. Una carta, pongan, si desean, una sobrecogedora cortina musical, en la que, Dios mío, el enano pedía perdón. ¿Qué? Se extrañaron algunos. ¿Pide perdón? ¿Cómo lo oyes? Respondí yo. H pide perdón públicamente a varios periodistas. ¿Y tú estás entre ellos? Sí. Nadie salía de su asombro. Tal vez se lo imaginaban de rodillas, como a los santos de las iglesias, con la arrobada mirada vuelta hacia el cielo. La carta, dirigida al director de El Comercio, Alejandro Miró Quesada, rogaba que publicaran una misiva adjunta, una carta dirigida a Enrique Sileri, director de Caretas, a quien H. había vituperado reiteradas veces, incluso con un abominable fotomontaje en el que unía el rostro de Sileri y una filuda chaveta. Tapa de la revista Sí, cuyo titular era Sileri, el Pedro Navaja de la prensa peruana. Transcribo a continuación algunos párrafos de la carta a Sileri, aparecida el 21 de julio de 1991. Hace más de 20 años empecé una carrera periodística que me ha traído algunas dificultades, escribió H. Esta no es una queja, por supuesto, en el balance. Debo agradecer mucho más de lo que podría reprochar. En esa carrera llena de grises e interrupciones he cometido no pocos errores. Por razones de fría competencia o de humeante incompatibilidad me peleé con mucha gente, pero los pleitos que más gratuitamente florecieron fueron los que me incluyeron en la lista negra de algunos colegas. Lo lamento de veras y le pido disculpas a usted, a Fernando Ampuero, a Guillermo Niño de Guzmán, a Antonio Cisneros, a Mirko Lauer y a otros que quizá olvide y que se batieron conmigo en mínimas escaramuzas de papel, y añadía: estoy habituado a sorprenderme por la radical diferencia que separa a ese catón de la tele, horrible halago con el que me sellara mi amigo Enrique Chirino Soto, del inseguro cinemero, lector geniogramista que soy en verdad. Y 10 líneas después, aludiendo a su predestinado rol en nuestra incipiente democracia, se despedía. Me voy con la convicción de haber hecho lo debido porque, aunque no lo suficiente, con la esperanza de que esta terquedad mostrada a lo largo de una década sea entendida como la defensa irrenunciable de algunos principios parecidos, quizá a los que a usted le condujeron a deportaciones, juicios y todo tipo de disgustos. Le ofrezco mis renovados saludos. H. Finalmente, en una breve postdata, en la que negaba la posibilidad de juicios civiles en su contra por parte de Baruch Hipscher, propietario de Canal 2, concluía con una información que muchos leyeron como un aviso de diario buscando empleo. No tengo ninguna oferta de trabajo, ni televisiva, ni de ninguna otra índole. No la tenía, es cierto,
ni la tendría por un largo tiempo. H se había peleado con todos los canales de televisión. Sería esta vez su octava o novena ruptura violenta. Y ahora bromeaba en la calle. Tendrá que tentar suerte en el canal de Panamá o en el canal de La Mancha. No tenía medio donde hablar o escribir y por ende tampoco tenía medio donde defenderse ante cualquier embestida. De manera que, en tal desamparo, optaba por una salida insólita en el disculparse, jugar al caballerito, bajar la cabeza, aunque, sin por ello, perder la dignidad. Muy por el contrario, al mostrarse frontalmente, al exhibir su coraje para admitir sus faltas, buscaba dar una imagen de buen perdedor, de hombre de principios y periodista de inclaudicable posición independiente. Algo de esto hay que reconocerle. Ya lo he dicho en líneas anteriores, H haría por 2 o 3 temporadas un buen periodismo, que se sabía lúcido y valiente, pero también es cierto que ganado por el protagonismo, por la banalidad de sentirse el único dedo que tocaba la llaga, y lo que quizá sería más intolerable, por la manía de autoerigirse en la conciencia moral de la nación, echaría a perder la calidad, el equilibrio y la veracidad de su trabajo. Y si adicionamos a ello que a cada golpe de viento sacrificaba su imparcialidad por militancias oportunistas, el retrato se iba poniendo feísimo. A pesar de ser esta una versión muy interesada, lo que no la hace deshonesta, estoy siendo realmente objetivo en todo lo que llevo contando, pero en esto siento que lo soy mucho más. La carta la leyó todo el país. Fue, por una semana, el chismorreo de los mentideros, aunque no suscitó reacción alguna entre aquellos a quienes se le pedía perdón, el silencio fue total. ¿Y cómo explicaría la gente ese silencio tan humillante para H? Ignoro lo que, por esos días, el resto de desagraviados pudiera estar pensando, más puedo hablar por mí. Yo no le creía, no creía una sola palabra escrita o hablada del enano. Intuía que, además del artificio de aquella carta, sospechosamente medida en tono y estilo, nos atisbaba, momificado, el mismo faldero pequinés ahora cruzado con un Rottweiler. H. me decía una y otra vez en mi fuero interno, es un ser enfermizo, hipócrita y calculador, y lo más probable es que se esté muriendo de miedo. Un miedo atroz a ser atacado. En un momento en que no cuenta con una tribuna para responder, y si se quiere, un miedo muy comprensible, pues se trataba exactamente del mismo miedo que él producía en muchas de sus inermes víctimas, sin derecho a la palabra. El enano no quería probar de su propia medicina. Nadie, sin embargo, le respondió, ni lo atacó, ni se acordó de él. ¿Qué insultos inéditos estaría concibiendo o fraguando? H, por entonces, para cada uno de sus enemigos. Podría hacer la relación completa, pero nomás ofreceré una selecta muestra, y solo en lo que me atañe, un poco más adelante. Advierto, en todo caso, que nadie sea llamado a confusión, que les hablo de insultos, denuestos, diatribas y demás. No me refiero indudablemente al benemérito arte de la injuria, vicio literario tan frecuentado por Quevedo, Wilde y Borges, sino a la forma innoble, a la bravata ajena a todo refinamiento, a la pachotada, a la quimba vulgar y a los sarcasmos desmesurados. Le ligaban muy de cuando en cuando una frase con cierto filo o un chiste pretencioso, ávidos de filiación literaria, refiriéndose a una repudiada congresista de la dictadura de Fujimori, pergeñó esta aceptable muestra de humor negro. Los senos de Marta Chávez
figuran entre los desaparecidos del régimen. Bueno, ya lo decía con resignada ironía el maestro Borges. Hasta en los poetas más malos uno encuentra por ahí un verso feliz. Pero lo de H, en esencia, era la sal gruesa. Habitualmente en sus rutinarias emboscadas, su vileza y su verbo ponzoñoso rozaban el nivel de un pasquín de maloliente factura. Veamos un ejemplo más o menos reciente de los que tengo a mano. El doctor Borea, hombre de leyes sin haber sido nombrado ni siquiera por su nombre de pila, dice haberse sentido aludido por la columna del director de este diario, escribió no hace mucho el enano. En ella hablábamos de prosistas ilegibles, de dialectos flatulentos, de infantería de las marabuntas. Como se ve, nada que ver con el distinguido y fallido ex candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo puede afirmar el doctor Borea que estas descripciones le conciernen? Alguien que conozca al señor Borea, que sepa algo de su desprecio por la publicidad y su desapego por los honores públicos, puede imaginar siquiera que la frase inmortal de la pancarta efímera le atañe. ¿Qué tiene que ver un jurisconsulto tan eminente con expresiones como incisos amarretes o abogado, en fin, de sus fracasos? Un texto gracioso para cierta gente. La basura tiene su público, dado que la maledicencia es el más eminente deporte nacional, siempre y cuando no se conozca a la víctima, y en caso de que sí se la conozca y estime, recomendamos que la lectura se haga antes de digerir sus alimentos. Ahora bien, el mejor H, o el más divertido, en tren de prevención del gusto, pienso en los adictos al kitsch y demás ramplonerías que han ascendido a la categoría estética, es y ha sido siempre el H que lo editorializa todo, el que opina exhaustivamente de esto y de eso otro, el que anhela untuosa, febrilmente, ser señalado como un hombre, hombrecito digamos, del Renacimiento. Ese H pletórico, grandilocuente, serio hasta el dolor de estómago y que a la menor oportunidad exhibe ostentosamente los vocablos más rebuscados. Ese H pomposo, ribombante, escatológico, es ciertamente cómico. Ahí, sin la menor vacilación, me rindo y me inclino ante él. Cuando H se pone serio, cosa que sucede a menudo, cuando sermonea al país como un dios que consiente en ventilar asuntos caseros en tierra, yo abiertamente me mato de risa. H, hay que decirlo, es uno de los grandes dotados del humorismo involuntario. Pero veamos unos ejemplos más, y esta vez, para evitar malos entendidos, serán dos textos favorables a H, en el sentido de que ahí defiende causas justas, políticamente correctas, de manera que se pueda ver con nitidez la forma por encima del contenido. En el primero condena a la congresista oficialista Carmen Lozada de Gamboa por haber presentado un proyecto de ley con el objeto de negarle a la ciudadanía el último escenario de protesta, la calle. La congresista quería que se castigara bajo las normas salvajes de terrorismo especial a los organizadores de marchas que derivan en vandalismo. Bastaría entonces, señala H, que el gobierno infiltre a un piquete de revoltosos y en un santiamén se encuentre en condiciones de apresar a connotados miembros de la oposición. H se expresa así de la mencionada congresista. Si Lozada de Gamboa supiera leer, sabría que el proyecto que ha evacuado en el Congreso es de naturaleza fascista. Pero como ella encarna la ignorancia extrema y la estupidez espléndida y la safiedad sin límites, ignora también que desde ayer aquello que se abre paso en la grasitud de su cerebro es la oscuridad del arroyo de donde vino y donde terminará
aquello que ella balbucea a duras penas, ese zumbido de Viper, ese odio en sus entrañas, esa lealtad de banda que la excita, ese vago y antes innombrable que tenía cadencia de cañerías y audacia de pedo, tiene ahora filiación y hasta solera. Es fascismo. Y aquí va el otro texto, donde define el rol de la prensa libre y el país en el que vivimos. La prensa sería parte del sistema linfático de la sociedad, combatiría a los gérmenes, contribuiría con su granito de arena a la tarea de limpiar de intrusos los ductos menos accesibles al sistema. Pero de pronto, al periodista le brota una pesadilla, y si la excepción se convirtiera en norma, y entonces vio el paisaje de un país donde el germen era multitud y el macrófago resistencia, donde los ganglios supuraban, las boyas chirriaban en vano, la ley era un palo neandertal y un pobre diablo disfrazado de estafilococo dorado daba órdenes a sus iguales para que terminaran de una vez por todas en esos bolsones de resistencia y esos idiotas intentos penicilínicos. Este era un país septicemia, un país peste negra, un bubónico paraje donde la infección había encontrado su montaña mágica. ¿Humor de circuito cerrado? Puede ser, pero me hace reír algunas mañanas. ¿Y qué es lo que desata en mí tanta hilaridad? Es difícil precisarlo. Son muchas cosas, es lo que dice y sobre todo cómo lo dice. Aquellos que lo han observado bien, estoy seguro de que me entienden. Por eso mismo, no sigo con los ejemplos de texto, aunque podría citar muchísimos, pues creo que si no se percibe claramente cómo H habla, lo que escribe, afinando su dicción, poniendo un énfasis en tal o cual frase, adornándose con una inflexión de voz, no van a captar lo que deseo transmitir. Si uno ve a H en la tele y luego lo lee, tiene la cosa fácil. Pero si uno lo lee a secas, sin haberlo visto, guiándose tan solo por sus acertos de sumo pontífice, bajo su trivial cascada de invectivas, jamás tendrá una fiel impresión de lo esencial de su personalidad. Prefiero pues aproximarme a una descripción del enano en vivo. Pero hablo, no teman, de una descripción concisa, casi a vuela pluma, apenas unas breves pinceladas. Siéntese ahora frente a su televisor y mírelo. Sí, en efecto, está oyendo usted el crescendo de Tannhäuser, esa obertura del tempestuoso Richard Wagner, elegida como estribillo musical de la presentación de créditos. Ahí, fíjese, en la penumbra del estudio, acaba de aparecer el enano, el que está sentándose en el escritorio. Es él. Luces, cámara, conmoción, ya lo tenemos. Lo tenemos con su clásico gesto de migraña en primer plano. Ahí, justamente ahí, en esa cara, en aquel cutis subrayado por la contradicción de las profundas arrugas de su ceño, comienza el gran show del paladín de la democracia, que en su afán de sentirse aclamado, en su urgencia por nutrir a su ego voraz, en su delirio de alcanzar la gloria, enloda indiscriminadamente la honra de las personas por quítame estas pajas. Ahí, mírelo, está desplegado su multicolor plumaje, mueve las manitas en el aire, desgaja suspiros de abatimiento, cae en trances monocordes, despierta en súbitas cóleras, y con él, estremecido, despierta el televidente. Da rienda suelta a su sadismo, ataca con vehemencia, estalla, en sombrías carcajadas, y de pronto, componiendo la figura, como quien se limpia un delator cabello de la solapa del saco, su rostro se ilumina con una dulce y seráfica sonrisa, dando pase a comerciales. Minutos después, y casi invariablemente como preámbulo de alguna nota de un caso de corrupción, reaparece en pantalla con el rostro crispado y una confesión a flor de labios. «Siento náuseas, señores», exclama. Nadie niega que en Perú hay muchas
Muchísimas cosas que son asquerosas, pero H pareciera un catador de inmundicias, pendiente de cuanto efluvio, emanación o aroma repulsivo que nos asedia. Verdaderas náuseas. Lo que ocurre en este país huele siempre a podrido. Este debe ser su modo de remozar a Sartre, pues esta náusea, no la fisiológica, sino la náusea nada, la existencial, que él sobreactuando como de costumbre exterioriza con la acción de llevarse una mano a la garganta, es un padecimiento suyo de larga data. A ojo de buen cubero yo estimo que sobrepasa sus buenos 15 años. Y hay chicos, me consta, que desde que han tenido uso de razón y lo han visto en la tele lo recuerdan a menudo atacado de náuseas. Ese señor siempre está enfermo, meneó la cabeza Camila, mi hija, cuando apenas tenía 10 años. Veíamos tele en la salita de estar, comiendo juntos de un inmenso bol de canchita. ¿Enfermo?, dije intrigado. Sí, enfermo. Siempre está diciendo que siente náuseas. Yo creo que eso pasa porque ha escogido mal su profesión. ¿Ah, sí? ¿Y por qué crees eso? Bueno, a todo el mundo le oigo decir que la política es sucia. Y él también debe haberlo oído, ¿no? Y si sabe que la cosa es así, no debería hacer el trabajo que hace. A mí me da mucha pena, papi, pues cada vez que descubre algo feo, se pone como si estuviera a punto de vomitar. Los niños tienen el maravilloso don de poner las cosas en su lugar. Es algo que no había pensado, dije. Tú te refieres a que no sabe controlarse, ¿no? Claro, dijo Camila. Eso es. Me estoy imaginando a un doctor que cada vez que ve sangre se desmaya. Sería horrible para él trabajar en la sala de operaciones. Camila estaba en lo cierto. Se lo hice saber, y en lo que siguió del programa, examinamos un buen rato a H. Ella lo miraba con el mismo interés que dedicaba a los dibujos animados. De cualquier forma, las náuseas se le pasan rápido, comenté yo. Ahí está, hablando de lo más bien, ¿ves? Asintió mientras masticaba un manojo de canchita, pero al cabo arremetió. ¿Y por qué hace tantas muecas? Bueno, le dije, ese es su modo de detentar el poder. Hace mucho ruido con sus gestos, pone caras largas, da respingos en el asiento o resopla. Míralo, míralo cómo resopla. ¿Detentar el poder, dices? ¿Y eso qué es? Me tomaría más de 10 segundos ensayar una respuesta. No lo sé bien, Camilita. Con las cosas que dicen y escriben, los periodistas se apropian de un poder, una forma de poder que es muy temida y cuyo uso demanda mucha responsabilidad. Ya. ¿Has entendido? Me inquietaba no haberme explicado bien. Lo que quiero decir es que hay muchos periodistas que dicen la verdad, pero hay otros que no la dicen, o la dicen a medias, o te dicen varias verdades juntas, pero luego añaden una mentira y con esta le tuercen el sentido a todo. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Me entiendes? Sí, claro. Lo que estás diciendo es que hay periodistas que son manipuladores, ¿no? Eso es, mi amor, dije anonadado. No sabía que conocieras la palabra. La escucho todo el tiempo en los dibujos animados, papi. Y me puso una canchita en la boca para que la saboree. Le falta un poco de sal, ¿no? No. La canchita sabía bastante bien. Pero lo que más bien parecía insípida era la vida del pobre H. Iniciando su autoexilio español 3 meses más tarde, el enano, como ya lo anticipé, tenía su corazoncito atravesado. Había empezado a soñar, a fantasear con asumir el reto de hacer literatura, escribir una novela que le tapara la boca a todo el mundo, y al parecer su idea era ingresar al staff de redactores del diario que más lo encandilaba, El País, en el cual se proponía hacer méritos, hasta capturar alguna jefatura, y de ahí ya se vería, establecer ciertos contactos, quizá volver a la tele, pero esta vez saltando a las pantallas de la península ibérica, a fin de contaminar con su bilis la Costa Brava, que se pondría más brava con él, o bien de impresionar
a los por entonces eufóricos españoles del Destape, mostrándose como el tío más impúdico y, si el mercado masoquista lo consentía, incluso como el más rencoroso látigo del periodismo de la tele que se haya visto allende los mares. Pero su sueño se deshizo como una burbuja y al cabo, taciturno, se resignó a un pasar de corto presupuesto, aceptando el único trabajo que pudo conseguir, colaborador del ABC, quizá el diario más conservador del planeta y desde luego muy lejos de la fama de la que gozaba entre nosotros, la que también se extravió en el aire, no bien cruzó la frontera. Por 3 azarosos años H. caminaría imperceptiblemente para su prójimo por entre el gentío de las calles de Madrid. Sería uno más de los que admiraban deslumbrados los avisos luminosos de la Gran Vía. Sería tal vez el primero de la cola en las ventas de saldos de El Corte Inglés. Sería quizá el feliz consumista, algo bueno tenía que pasarle, Dios santo, en las amplias, ventiladas y bien surtidas librerías de una ciudad con tantas personas que disfrutan del placer de la lectura. A un amigo común que estaba de paseo por España se le ocurrió un día caerle de sorpresa y fue a buscarlo al ABC. Quisiera hablar con el señor H, dijo en recepción. ¿Con el señor qué?, preguntó la recepcionista, como si le hubieran dicho una palabrota. H. Es un periodista peruano que trabaja aquí. H dice, ¿y trabaja aquí? Sí. ¿Publica con asiduidad? Pues mire usted, que yo tengo en esto un largo tiempo y no sé quién es. Se desconcertó la recepcionista. Pero espere, déjeme ver. Y alzó un teléfono. Por casi 5 minutos estuvo llamando a varios anexos, sin dar con su paradero. Pero, al cabo, alguien le brindó la información que requería. Pues sí, señor, dijo la recepcionista. Trabaja con nosotros, pero dicen que ha salido a cubrir una comisión. Mi amigo prefirió no dejar su nombre y se marchó. Por alguna parte de esa hermosa ciudad, se dijo, H estará deambulando. Quizá pasea por el Parque del Retiro, o distrae las horas frente a un Velázquez del Museo del Prado, la mejor terapia contra la depresión, o bien le da por visitar la sórdida Malasaña, eludiendo a los heroinómanos que obstruyen el paso en las aceras, en tanto se congratula de no sentirse tan derrotado. Derrotado, dije yo. ¿Piensas que eso le ocurre? Sí, dijo mi amigo, es una posibilidad. Es una posibilidad más que remota, convine. Admito que ser uno más de los que va por la calle no le guste, pero dudo que se sienta derrotado. H no es manco, es un tipo que tiene recursos y sabe salir de los atolladeros. ¿Por qué estás tan seguro? Porque sé de alguien que lo vio hace poco. Lo miró de cerca, sin problemas, pues nunca lo ha conocido personalmente, pero sabe, como muchos, quién es. Y, nada, dijo, que estaba sentado solo en una mesita al aire libre, en un café típico de esos que hay por los alrededores de la Plaza Mayor. Sigo sin entender. Le vio el gesto, expliqué. Le vio la pose ensimismado. Y lo que es más importante, lo vio... Perdón, ya saben que las líneas acá se superponen. Mirando el firmamento durante unos segundos y sacar un lapicero del bolsillo interior de su saco y enseguida apuntar algo en una libretita. Sonriendo, mi amigo cayó en la cuenta. Ah, claro. Hablas de lo que me dijiste hace un tiempo. Está escribiendo una novela. A eso iba, sí. H peleaba con las palabras, quehacer fascinante que comparto y que, a pesar de nuestros desaguisados, hizo que, dadas las terribles dificultades que entraña la escritura, le dispensara un fraternal afecto y comprensión. Escribir, ya lo saben los que están en esto, es rondar siempre un campo minado de vanos artificios. Frustraciones de todo orden nos estallan en la cara. Uno puede aprender a escribir,
quedar capacitado para producir un libro bien escrito, correctamente redactado, pero eso no sirve de mucho. Habrá hecho nada más otro libro bien escrito que se vende por ahí, pero escribir creativamente, es decir, fabricar un escritor a la medida de nuestro gusto, sentarse horas de horas como un relojero montando y desmontando obsesivamente la delicada maquinaria de la escritura, cuesta infinidad de infiernos tan temidos y en compensación, si aguantamos a pie firme, si es que uno pone la rabia y el empeño suficientes, si es que se tiene algo de suerte, el sacrificado escriba obtiene a lo mejor un pequeño cielo fugaz, la dicha de un lector que nos detiene en la calle y nos da un fuerte abrazo, la sesuda reseña del crítico perdonavidas que nos presta atención y que nos suena a elogio, el alivio de haberse sacado un peso de encima. ¿Y la obra maestra? ¿Qué es eso? Arcano mayor. Pero ese cielo no es fugaz, sino eterno, y debe tener la brillante e imposible sensualidad lumínica de un devastador hongo nuclear. ¿Y la obra fallida, la defectuosa, la que te sale pésimo qué? Bajé la cabeza compungido. No hablemos de cosas tristes, tartamudeé. Son muchos los riesgos, ¿no crees? Las únicas obras importantes de la literatura son las que corren riesgos, las que te tocan el alma con cada letra, las que se convierten en un ajuste de cuentas con la realidad. A veces es una buena trama, otras es un personaje inolvidable, otras es un estilo de olas grandes o una técnica innovadora, otras es la espléndida sencillez, la palabra diáfana y simple. O puede que todo junto. Eso es muy raro. Ahí tienes a Shakespeare o a Cervantes, que nos han dado personajes geniales, pero tramas mecánicas y forzadas, sobre todo las del inglés. Aunque, en fin, la trama del Quijote debe ser considerada dentro de su simpleza como un hallazgo, el primer road movie de la historia. Con aire divertido, rascándose la cabeza, mi buen amigo volvió a sonreír. Para mi buena suerte, Fernando, yo soy ingeniero de caminos. Así que estas huevadas de las que me hablas me importan un cuerno. Lo sé, por eso te las digo. A alguien que no le importe, tiene uno que decirle las cosas que nos estrujan por dentro. Y entonces, claro, el ahora ensimismado y atribulado H volvió a mi pensamiento. ¿Se sentía como yo? Quiero decir, ahora que se había ido del país y se había decidido a escribir en serio, estaba sintiendo que las palabras, cuando acudían a él, fuera de la órbita de un pasquín, tenían otro peso, otra textura u otro perfume. En la literatura como en los papeluchos llenos de vituperios, las palabras son igualmente artefactos peligrosos, pero lo son más que nada porque la belleza, la armonía, la inteligencia, el equilibrio las redime de su grosera cotidianeidad. No sabía qué pensar, pero le concedí el beneficio de la duda. A lo mejor la literatura salva a esa alma en pena. A lo mejor, como a mí, sentirse solo lo estimula. El acto de escribir es la última soledad romántica que nos queda. Este misterio duró 3 años en los que H quedó en el olvido. Nadie me habló de él, no pensé más en él, como si se hubiera muerto. Pero pasado ese tiempo, y sin saber que él había retornado subrepticiamente al Perú, salté en mi cama una noche, aterrado por una espantosa pesadilla, cuyo origen en un principio atribuí a reminiscencias de mi accidentado crucero por Tierra del Fuego. Me encontraba en un mar agitado, era de noche, y estaba nadando. Llevaba 2 horas braceando en la oscuridad, sintiendo que mis fuerzas gradualmente se iban agotando, procurando flotar de espaldas a fin de darme un descanso, pero el turbulento oleaje me sacudía como a un pelele y por momentos tragaba agua. Mi barco se había hundido y a mi alrededor no se veía rastro alguno. Afortunadamente, en un momento dado, sentí bajo mis pies tierra firme, una amplia superficie de arena, y con mis últimos restos de energía caminé y subí la pendiente de lo que evidentemente era
la orilla de una playa. Caminé lentamente, caí de rodillas y me arrastré un buen tramo hasta sentir que me alejaba a una distancia prudente del mar, y entonces, aflojando al fin los músculos, volví a caer, ahora como un árbol talado. Me desplomé, rendido por el cansancio y el sueño, y dormí, quién sabe cuánto rato dormí, pero dormí profundamente. Al despertar reparé que hacía un sol esplendoroso y que me hallaba boca arriba, echado. Cuán largo era, mirando las quietas y dentadas hojas de unas palmeras, pero siempre hay un pero, maldita sea. No podía moverme. Estaba atado a tierra. Cientos de finas cuerdas sujetaban mis brazos, mis manos, mi pecho, mi cintura y mis piernas, y entonces los vi. Eran pequeñitos, cada uno del tamaño de mi dedo meñique y muy atareados, haciendo uso de ridículas escaleras. Se ocupaban diligentemente de entrecruzar y ajustar bien aquellas cuerdas. Mierda, dije con la piel erizada, soy Gulliver. Pero no, no era Gulliver, sino Fernando Ampuero, náufrago de mis soledades, y toda esa horda de liliputienses que me había o que me tenía atrapado me resultaba de lo más familiar. No hubo necesidad de que me preguntara por qué, pues me bastó con mirar la cara de cada uno de esos pequeños hombrecitos para dar en el clavo. No puede ser, exclamé. Es H. Todos tienen la cara de H. Desperté con un sobresalto y puteando entre dientes fui al baño a mojarme el cuello. Qué sueño tan raro, pensé sin saber todavía que mis sensibles alarmas internas se habían activado y detectaban virulenta presencia de nanus, del latín nanus y del nombre griego nanus pumilio. El apocado, bruto, asesino de Julio César tuvo un nanus o enano que estimó mucho como amigo y consejero, nos dice Sebastián Covarrubias, citando la mención que Marcial hace en sus dísticos. Por lo que instintivamente me puse en guardia y muy pronto, en efecto, H daría señales de vida. Muy bien, voy a dejar este texto aquí, porque ha sido 47 minutos de lectura, y voy a hacer un ligero comentario. Este texto me parece interesante porque, si bien es cierto, continúa Fernando Ampuero, ¿no? Continúa describiendo la relación que tuvo con H. Me parece interesante porque, uno, explica cuál es el estilo que tiene H a la hora de escribir, ¿no? Un poquito barroco, un poquito ampuloso, un poquito sobrecargado, siempre haciendo o utilizando, haciendo uso de figuras y de palabras de no común uso. Dentro de todo, a Ampuero parece gustarle ese estilo. Simplemente lo toma para que el lector pueda entender cuál es la psicología de H. Y para que pueda contrastar al H periodista, al H que escribe, al H que redacta, con el H que aparece en la televisión. Y quiere llegar al punto en donde hay una incoherencia entre aquel que escribe y aquel que está en la televisión. Por otro lado, también critica en sus textos que apele a un estilo del humor que roza la vulgaridad. Intentando sonar inteligente, hace, según Ampuero, absolutamente todo lo contrario. También me parece interesante que Ampuero apele acá a manera de recurso a la redacción de cuentos. Hace algo de cuento acá, como por ejemplo en este relato que tiene que ver con su sueño, con el sueño en el que aparecen unos liliputienses amarrándolo luego de haber caído náufrago en una isla desierta.
siendo estos liliputienses básicamente calco de H, ¿no? Son pequeños H's que lo tenían amarrado. O cuando hace referencia a la vez en donde casi muere en un viaje por Tierra de Fuego, al sur de Sudamérica. Entonces, me parece interesante estas fórmulas que utiliza, ¿no? Por un momento sí, me parece que exagera en estos recursos. Siento que necesitaba llenar un poco este espacio. No me pareció que fuera muy orgánico, pero dentro de todo me parece útil. Muy bien, espero que les haya gustado. Ya me dejarán ustedes sus comentarios sobre este texto que hace referencia además a una época de crisis política, porque estamos en pleno momento del terrorismo más abyecto y de los atentados y todo eso, ¿no? O sea, eso es algo que también hay que poder entender de manera contextual. Muy bien, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video con esta lectura.